Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wins. Con este tutorial quiero enseñarle paso a paso cómo realizar este simpático fantasmita. Nuestro fantasmita mide aproximadamente 6 pulgadas ya después de haberlo parado, pues una característica que tiene este fantasmita es que se logra parar por sí solo. Vea, aquí lo está mirando desde arriba, pero le muestro un videíto desde frente. Pues sí, así como puede ver en ese videíto, estaré enseñándoles el paso a paso utilizando este hilo que es color azul cielo. Específicamente así es su nombre en la marca Sinfonía, que es la que yo ocupo, Sinfonía número 8. Para este hilo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Además necesitaremos unos ojitos de seguridad. Yo estaré utilizando ojitos de seguridad de 6 milímetros, pero si usted lo quiere utilizar, quiere utilizar ojitos de seguridad más grandes o más pequeños, claro que sí, también puede hacerlo. Por supuesto necesitaremos alfileres, tijera, aguja lanera y para darle sostén a este fantasmita estaré utilizando alambre, es bastante flexible. Utilizaremos aproximadamente 8 pulgadas, pero eso puede variar muchísimo en dependencia del hilo que usted utilice o del tamaño que desee la terminación del cuerpo de su fantasmita, pues sí puede realizarlo más largo y creo que sí tendrá pues mayor sostén. Y para trabajar con este alambre vamos a ocupar tijera. En este caso estaré utilizando una tijera auxiliar pues para no chivar el filo de esta tijerita y una pinza para doblar el alfiler, el alambre, y también pudiera ser una pinza como esta de trabajo ya más fuerte. Y por supuesto también ocuparemos relleno. Es todo el material que estaremos utilizando. Espero y se haya animado a realizar nuestro fantasmita y si es así, pues comencemos. Yo estaré realizando este fantasmita, como ya les había comentado, con hilo color azul cielo, pero usted puede realizar su fantasmita con el color que desee. Iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Ya que esté seguro, vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya podremos cerrar el anillo. Para la vuelta 2, primeramente coloquemos un marcador y vamos a realizar 2 puntos bajos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo y en el siguiente punto el segundo. Le sigue un aumento triple, 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Un punto bajo en el mismo lugar, el segundo y otro más en el mismo lugar. Y tendremos un aumento triple. Y para terminar la vuelta, 2 puntos bajos. 1 y 2. Hemos acabado esta vuelta con un total de 7 puntos. En la vuelta 3, colocamos el marcador. Vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento triple. Un punto bajo, 2 y 3 en el mismo lugar. Para terminar la vuelta, 3 puntos bajos. 1, 2 y
3. Hemos terminado esta vuelta con un total de 9 puntos. Vea lo que haremos con la parte de atrás del gancho. Vamos a ponerlo así en el centro y vamos a voltear el tejido. Pues lo deseamos de este lado. Listo. Voy a tomar el marcador y colocarlo. En la vuelta 4 comenzaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Y para terminar la vuelta, 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hemos terminado esta vuelta con un total de 11 puntos. Colocamos el marcador y en la vuelta 5 comenzaremos con un aumento, o sea, 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Y seguido haremos 10 puntos bajos sin aumento ninguno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hemos acabado esta vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta 6 colocamos el marcador. Vamos a introducir estos hilos hacia adentro para que no nos molesten. Y estaremos repitiendo durante 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Repitamos juntos una vez más, un punto bajo y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 7 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, en el siguiente el segundo punto bajo y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 8 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 30 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta 9 y hasta la 12 estaremos realizando 30 puntos bajos sin aumento ni disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma continuaremos repitiendo hasta la vuelta número 12. En la vuelta 13 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta.
En la vuelta 14 vamos a comenzar realizando 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguido repetiremos durante 3 veces 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Ya llevamos la primera repetición. 1, 2 y una disminución. Ya hemos repetido 2 veces, una más. 1, 2 y una disminución. Y para terminar esta vuelta haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos terminado esta vuelta con un total de 21 puntos. La vuelta número 15 la vamos a comenzar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a repetir durante 3 veces 2 puntos bajos y un aumento, pero esta vez estaremos solo tomando las hebritas delanteras. Comencemos tomando las hebritas delanteras. Vea, esta hebrita que tenemos acá. Un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo y en la que sigue haremos un aumento. Y con otra hebrita de otro color, pues vamos a marcar aquí justo en la base de este aumento, pues ahí irá el primer ojito. Ya llevamos una repetición, hagamos una más. Tomando la hebrita delantera, 1, 2 y el segundo aumento. Y ahora sí, la última repetición. Uno, 2 puntos bajos y el aumento. Y justo en la base de este aumento vamos a volver a marcar, pues aquí irá el segundo ojito. Vean cómo con la misma hebrita ya he marcado dónde irán ambos ojitos, o sea, en los aumentos de los extremos, de los 3 que tenemos, los 2 de los extremos. Y para terminar esta vuelta haremos 6 puntos bajos tomando normalmente. Ya no será solo la hebra delantera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta 16 y 17 haremos 24 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta y de igual forma la vuelta 17. Antes de continuar con la vuelta 18 vamos a colocar los ojitos de seguridad justo donde ya hemos marcado. Vuelvo y les repito, estos ojitos de seguridad son de aproximadamente 6 milímetros. Nos vamos a apoyar en el gancho y vamos a abrir un poco más este agujero. Y justo ahí vamos a insertar el ojito de seguridad. Vamos a retirar el marcador. Y aquí, donde en el otro aumento, donde ya hemos marcado, vamos a colocar el otro ojito.
Y ahora sí vamos a asegurarlo, retiremos el marcador. Voy a darle un solo pasito. Yo estoy segura de que este fantasmita no será para ningún niño, pero por favor, si usted realiza este fantasmita para un niño, asegúrese de colocar bien la seguridad del ojito y si es posible, quémelo y atache esta puntica para mayor seguridad. Y ahora sí han quedado listos los ojitos y podremos continuar. En la vuelta 18 vamos a realizar 12 disminuciones. Una disminución, 2 disminuciones y así continuaremos realizando disminuciones hasta terminar la vuelta con un total de 12 puntos. Terminada la vuelta 18 vamos a rellenar. Y yo estaré colocando tanto relleno como me lo permita esta cabecita. Ya que el hueco está un poco pequeño, me voy a apoyar de este palito que viene precisamente en las bolsas de relleno. Y a su vez vamos a ir creando un agujerito con esta punta, pues luego vamos a introducir un alambre, pero eso aún no lo vamos a realizar. De momento vamos a rellenar bien. Listo, ya que hayamos colocado suficiente relleno, vamos a continuar con la vuelta 19, donde estaremos realizando 6 disminuciones. Una disminución, 2, 3, 4, 5, 6 y habremos acabado esta vuelta precisamente con 6 puntos. En la vuelta 20 vamos a realizar 6 aumentos y terminaremos con 12 puntos esta vuelta, pero esta vez estaremos tomando solo las hebritas delanteras. Vea, tomando las hebritas delanteras haremos los 6 aumentos. Un punto bajo, otro en la misma hebrita y tendremos el primer aumento. Dos aumentos, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta 21 realizaremos 12 aumentos y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Asegúrese de tomar el primer punto bajo que realizamos, ya que está ahí bien apretadito. Esta vez estaremos tomando normalmente. Ya llevamos un aumento, hagamos uno más juntos. 2 aumentos y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. Ahora desde la vuelta 22 y hasta la vuelta 29 vamos a realizar 24 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. Un punto bajo, 2, 3, 4, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma continuaremos repitiendo hasta la vuelta 29. En la vuelta 30 repetiremos durante 4 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 20 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y 4 y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 31 haremos 20 puntos bajos sin disminución ninguna. Un punto bajo, 2,
3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 32 repetiremos durante 4 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 16 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta 33 y hasta la vuelta 37 estaremos realizando 16 puntos bajos sin disminución ninguna. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y continuaremos repitiendo exactamente lo mismo hasta la vuelta 37. Antes de continuar con la vuelta 38 vamos a rellenar bien. Aún el hueco está grandecito. Rellene tanto como pueda y a su vez vamos a ir asegurándonos de ir creando un huequito con algún instrumento que tengamos y que nos vaya pasando aproximadamente hasta aquí, hasta mitad de la cabecita. Yo creo que es suficiente, pero sí sería bueno que quedara el alambre en su cuellito. Entonces rellenemos bien para luego colocar el alambre. Listo, ya he rellenado y me he asegurado de que este palito pasa hasta aproximadamente aquí a mitad de la cabecita. Y ahora sí voy a retirarlo, pues vamos a estar colocando un alambre. Para colocar este alambre vamos a necesitar, por supuesto, el alambre que usted elija y una pinza. Yo estaré utilizando esta pinza, pero también usted puede utilizar una como esta, bueno, lo que tenga en casa. Entonces lo primero que haremos será jorobar la puntica. Ahí una vez que la joroben, pues vamos a apretar un poquito más. Vuelvo y les repito, este fantasmita no está diseñado para niños. Yo para niños no recomiendo utilizar alambre. Si lo va a realizar para niños, bien puede colgarlo colocando un hilito acá encima o como usted prefiera. Entonces no voy a asegurar más esta punta, pues yo no lo creo necesario. Vamos a enderezar este alambrito. Este alambrito es bastante flexible, muy suavecito. Y ahora sí vamos a introducir hasta donde llegue. Vean, voy a marcar aquí, voy a sacar otra vez y vea todo lo que he introducido. Me ha quedado aproximadamente hasta aquí. Vamos a introducir otra vez. Listo. Entonces ahora sí vamos a cortar. Yo voy a estar dejando este tramo, no creo que utilice tanto. Ya luego que vayamos avanzando, pues veamos cuánto vamos a recortar. Al inicio del video les dije que utilicé aproximadamente 8 pulgadas. Pero también podemos dejarlo aquí y continuar avanzando el tejido y rellenando a su vez. Entonces ahora sí vamos a continuar con la vuelta número 38, donde estaremos realizando 2 puntos bajos y una disminución durante 4 veces. Y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Comencemos. Un punto bajo, 2 y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta terminar la vuelta. Desde la vuelta 39 y hasta la vuelta 42 estaremos realizando 12 puntos bajos sin disminución alguna. Colocamos el marcador y comencemos. Uno, 2, 3,
4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y continuaremos repitiendo exactamente lo mismo hasta la vuelta 42. Al terminar la vuelta 42 vamos a rellenar otro poco, pero ya ven que solo en este tramito de aquí. Ya de ahí en adelante no vamos a rellenar, solo tendremos el alambre. Entonces ahora sí, en la vuelta 43 vamos a realizar un punto bajo y una disminución repitiéndolo durante 4 veces y terminaremos la vuelta con 8 puntos. Un punto bajo y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución 3 veces más hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta 44 hasta la vuelta 50 estaremos realizando 8 puntos bajos sin disminución ninguna. Ya sé que es un poquito difícil con el alambre aquí, pero por favor hágalo con mucha paciencia y estoy segura de que lo va a lograr. Ya llevamos 2 puntos bajos, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 8 y continuaremos repitiendo exactamente lo mismo hasta la vuelta 50. En la vuelta 51 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con un total de 6 puntos. Un punto bajo, 2 y seguido una disminución. Repitamos una vez más, un punto bajo, 2 y seguido una disminución. Y así habremos acabado esta vuelta número 51. Desde la vuelta 52 y hasta la vuelta 60 estaremos realizando 6 puntos bajos en cada vuelta. Pero antes de continuar vamos a cortar este alambre. Desde la vuelta 52 y hasta la vuelta 60 haremos 9 vueltas en total. Entonces, para cortar este alambre, observe lo que haremos. Vamos a contar 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta es la vuelta número 9. Entonces vamos a medir qué largo hay desde esta vuelta. O sea, en estas 9 vueltas. Marcamos aquí y luego marcamos acá en el alambre. Y nos va a quedar aproximadamente hasta aquí. Lo que haré será cortar un poquito más arriba para cuando doble pues me quede justo de este tamaño. Ya que lo hayamos cortado, observe que yo sigo marcando donde mismo me dio el largo. Vamos a jorobar esta punta. Y vamos a ajustar bien. Listo. Ahora sí podremos continuar. Vamos a realizar juntos la vuelta 52. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así como he realizado esta vuelta con 6 puntos, continuaremos repitiendo exactamente lo mismo hasta la vuelta 60. Y he querido realizar esta vuelta 52 acá grabándolo para usted, precisamente para que vea que sí es un poquito difícil, ya que tenemos el alambre colocado y está bien cerradito, pero nada es imposible. Por favor, hágalo con mucha paciencia. Entonces, al regreso cerraremos juntos esta colita de nuestro fantasmita.
Una vez terminada la vuelta 60, vamos a cortar hebra dejándola cómoda para ahora realizar el cierre. Extraemos y también vamos a extraer el marcador que estemos utilizando. Para este cierre utilizaremos aguja lanera y ya que la tengamos lista en la hebra, pues vamos a cerrar. Noten cómo me ha quedado esta puntica aquí, pero no es problema, pues cuando estira el tejido se va a cerrar, o sea, va a quedar dentro. Acomódelo para que entre fácilmente. Listo. Estaremos haciendo el cierre como la mayoría de los cierres que yo realizo en los amigurumis. Tomamos hebra delantera de adentro hacia afuera, luego de afuera hacia adentro y así sucesivamente. Ya llevamos 2 hebritas. Se me ha hecho un nudo. Listo. 3, 4, 5, 6 y luego de nuevo en la primera que tomamos. Y ahora sí vamos a empujar el alambrito y cerrar. Tiene que quedarnos dentro este alambre. Voy a apoyarme en este palito, por alguna razón no está entrando y ha de ser por la puntica que se traba en el hilo. Es por esta punta. Es bueno que vean lo que está pasando por si les pasa igual. Vean, ahora quedó menos levantada. Veamos si entra. Listo. Perfecto. Ahora sí cerramos. Y vamos a asegurar y esconder esta hebra. Ahora sí vamos a cortar la hebra y hemos terminado el cuerpito de fantasmita. Ya yo tengo un bracito listo, pues ambos bracitos serán exactamente iguales. Dejémoslo por acá. Tomemos hilo y comenzaremos este bracito haciendo un anillo mágico. Dentro de este anillo, en la vuelta número 1, haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya podremos cerrar el anillo. Para la vuelta número 2 colocamos marcador y vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Y para terminar esta ronda, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta vuelta con un total de 8 puntos. En la vuelta 3 realizaremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Note cómo se nos ha cerrado. Haremos lo siguiente: con el cabito de nuestro gancho lo colocaremos en el centro y vamos a voltear el tejido, pues lo deseamos de este ladito.
Hecho esto, continuamos con la vuelta número 4, donde realizaremos, vamos a introducir estas hebritas para que no nos molesten. Vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución. Y para terminar, 3 puntos bajos más. 1, 2 y 3. Y volveremos a tener 7 puntos. Desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 10, realizaremos 7 puntos bajos en cada vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así continuaremos repitiendo 7 puntos bajos hasta la vuelta número 10, que es lo mismo que realizar 42 puntos bajos en total, así como usted lo ve en los subtítulos. Estos bracitos no llevan relleno, así que no se preocupe en que luego tenga que rellenar. Simplemente no le voy a colocar relleno. Y si usted desea colocarle un alambrito, también puede hacerlo, pero yo no lo voy a realizar así. Lo voy a dejar vacío en el centro. Una vez terminada la ronda 10, vamos a cortar hebra dejándola cómoda para luego unir al cuerpo. Extraemos y noten cómo este bracito nos va a quedar aquí así medianamente inclinadito. Es mínima cosa. Entonces vamos a realizar un cierre a este bracito utilizando aguja lanera. Ya que tengamos listo el hilo en la aguja lanera, observe cómo vamos a cerrar. Voy a introducir en el siguiente punto bajo aquí arribita y en el último que realizamos. Vamos a introducir en el que sigue, aquí, y nuevamente en el primero. Pasamos al siguiente punto de este lado y volvemos a introducir en este, en el que ya utilizamos. Así yo realizo los cierres cuando quiero que me quede pegadito un ladito con el otro. Pasamos al siguiente y del lado de acá en el mismo que ya utilizamos. Pasamos al siguiente y del lado de allá en el mismo que utilizamos. Y bueno, aquí ya no nos queda casi nada. De esta forma, cuando estiramos, pues no tiende a recoger tanto, sino que queda así planito. Recuerde que necesitamos dos bracitos exactamente iguales. Ambos quedarán así mirando hacia adentro, semi inclinaditos. Ahora sí, vamos a unirlos al cuerpito. Vamos a apoyarnos de unos alfileres. Y simplemente pues vamos a colocarlo ahí donde usted desee. Yo creo que aquí, vea, después de la vuelta de los aumentos, otra vueltita más. Ahí lo estaré colocando el primer bracito. Por supuesto que nos quede de ladito. Y el siguiente bracito, igual, que nos queden aproximadamente a la misma altura y que queden inclinaditos hacia adentro para que se peguen al cuerpito por sí solos. Y así nos va a quedar. Hagamos la unión de un bracito. Muy fácil. Simplemente vamos a tomar
una hebra del cuerpito y luego una hebrita del bracito. Una del cuerpito y luego una del brazo. Ya podremos retirar este alfiler, hebra del cuerpo y una hebra del brazo. Y así nos habrá quedado unido este bracito al cuerpo. Si usted desea darle una puntadita aquí debajo para que quede siempre pegadito, claro que sí puede hacerlo, pero yo no lo creo necesario, así un poquito separado también me gusta. Entonces, como mismo hemos unido este bracito, haremos exactamente igual con este de acá. Listo, hasta aquí tenemos nuestro fantasmita azul y vamos a lograr lo mismo que hemos hecho con nuestro fantasmita blanco. Vea que ya lo hemos logrado parar, voy a girar bien suavecito, pues sí se sostiene, pero su estabilidad no es mucha. Entonces ahora sí hagamos exactamente lo mismo o bastante parecido, esta vueltica, con el fantasmita azul. Ve, acá lo tenemos y lo que haremos será torcerlo de esta manera. Vamos a torcerlo hacia este lado, vea. Hacia este lado, recuerde que aquí está casi prácticamente vacío de relleno y lo que haremos será crear una base. Ya que tengamos una base creada, vamos a enfocar mejor. Vamos a buscar su estabilidad. Hágalo con mucha paciencia hasta que logre que él se sostenga por sí solito, pues sí es posible. Listo. También su cabecita podemos girarla en la posición que deseemos, pues el alambrito está hacia acá arriba. Por esa razón la cabecita también puede ayudarnos a su estabilidad. Ahí lo hemos logrado. Vea. Logramos que se sostuviera nuestro fantasmita. Vean cómo sí se sostienen. Y así hemos acabado este tutorial. Espero ya haya sido de su agrado y si ha sido así, no olvide regalarnos su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo. Además, si tiene alguna duda, le responderé tan pronto como pueda. Y si aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, ¿qué espera? Por favor, suscríbase y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao.